Hola mis amados del chat, sus familias, también del YouTube channel. En una ocasión Jesús se encontraba, dicen los evangelios, en la región de Cesarea de Filipos. Y era una región relativamente distante de su lugar de operaciones común en Galilea, en la ciudad de Capernaum o Cafarnaum. En la ciudad de Cafarnaum había una puerta, una especie de garita de peaje, donde los romanos cobraban impuestos o peaje a los que transitaban de norte a sur por esa zona. Como Jesús operaba en Galilea, la fama de Jesús, que dicen los evangelios, se hacía conocida por toda la tierra de Israel. Se hacía conocida por esos transeúntes que pasaban y escuchaban de ese profeta que había en Galilea. Jesús, él llega más al sur para las distancias de la época, lejos. Hoy no, hoy en carros eso camina en horas, en poco tiempo. Pero para las distancias de la época era un buen trayecto, y Jesús estaba en Cesarea de Filipos. Y ahí le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Los discípulos empezaron a decirles: mira, unos dicen que tú eres Elías, el profeta. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús obviamente es confundido con Elías por las señales que Elías hacía. Llegó a resucitar muertos, llegó a traer sequía o a traer la lluvia, hacía señales sobre la naturaleza. Fue confundido con Juan el Bautista porque Herodes mismo creía que Juan el Bautista, quien él había mandado a decapitar, había resucitado de los muertos. Herodes tenía un palacio muy bonito ahí en Cesarea. El que ha ido ha visto las ruinas y todavía es impresionante ver las ruinas de ese palacio. Otros lo confundían con Jeremías, que era un profeta de juicio a Israel antes de la deportación a Babilonia. Y al final el Señor les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Los discípulos andaban con Jesús y todavía no estaban claros en quién era Jesús. Ellos lo seguían, pero estaban un poco turbias sus mentes. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú has dicho, que es la verdad, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de Pedro, de tú eres el Cristo, es una transliteración del griego Christos, que a la vez es una traducción de la palabra Mesías, que significa el ungido. Los judíos solo ungían a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Y en los profetas se hablaba de que vendría aquel ungido, aquel Mesías, que tendría los tres oficios, las tres funciones a la vez, de sacerdote, profeta y rey. Y Pedro le dice: tú eres el Christos, tú eres el Mesías, y además eres el Hijo del Dios viviente. Y esa es una palabra o una expresión que los judíos tomaban piedras contra Jesús cuando él la decía de sí mismo. Porque la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el generado por el Padre o el engendrado por el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, como dice el credo niceno. Y Jesús le dice: Pedro, tú eres bienaventurado, porque esa información no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El que conoce a Jesús como el Salvador, como el Señor, como el Mesías, como el Redentor, como el Rey, ese conocimiento que nos hace depositar nuestra alma, nuestra esperanza y todo lo que somos en Él, no es algo que nosotros lo logramos por nosotros mismos. Dios tiene que traernos al conocimiento de su Hijo amado.
Dios tiene que abrir nuestro entendimiento para que Cristo sea más que un maestro, un iluminado, un político o un buen hombre, sino que sea el Salvador, el Hijo del Dios bendito. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.